ver a los atenienses en la Chapitó de Burdeos. Es del Festival de Circ de Mouat. Ah, no, eso de San Mano. Muy bien. Para ver ellos qué tienen, nosotros qué tenemos, a ver cómo lo podemos juntar y tal. Te decía a la 1:30. Muy bien, tenemos una señora que nos cuida guay. Nosotros tenemos un pisito, ¿no, Mateo? Ahí de guay. Pisito de lujo. Joël traduce en catalán. ¿Está bien? Sí. Ok, bonjour, hola. Cet après-midi et demain après-midi. Que tenemos los momentos para ensayar esta tarde, después de comer y mañana, ¿no? Sí, Y de mañana matar. demain après-midi. Estamos en el Cirque Eclair. Vale, ¿no? Estos sombreritos. Manger sur les tapis. Se quitan los zapatos y no se comen en la sala. Quand on parle de social, alors les définitions sont évidemment multiples, diverses, et je ne vais surtout pas avoir la prétention ce matin de vous donner une. Que de gauche, il n'y a pas de culture de gauche, il n'y a pas de culture de droite. La culture doit être neutre, et elle ne sera démocratisée que si elle reste neutre. Bonjour, bon día. Merci Patrick. Bueno, estamos contentos, agradecidos de estar presentes en este festival, por conocer la discusión tan interesante que, aunque a medias, veo que existe también aquí respecto a cultura, sociedad, política, etc. En el área de formación sociocultural, la principal herramienta educativa que tenemos es el circo. Donc la principale Herramienta educativa. Ha estado muy interesante, lo hemos entendido todo, además con el francés tan fluido que tenemos hemos podido facilitar la comprensión del proyecto del Ateneo. Y vaya rayado de música. No para. Virginia Bustera y trabajo aquí como directora de la estructura Centro Social y Cultural. Ahora y aquí es un momento muy fuerte para nosotros porque es un momento del festival del circo en un barrio muy popular, un barrio muy bonito ahora porque fue de un proyecto de renovación urbana y antes fue un barrio muy olvidado de la ciudad de Burdeos. Después de la renovación había la idea de un proyecto social y claro, cultural, con los vecinos, con los habitantes de este barrio. El circo
es la temática del circo que va a construir cada día para nosotros la idea de vivir conjunto, de vivir mejor. Es por eso que es muy importante que el aspecto social y el aspecto cultural son muy conjuntos, ¿no? Como una cosa natural. Pour l'année prochaine, 2010, ce sera pour la 12e édition de Kéris fait son cirque et l'occasion de Benoît de vous conter sa balade. Bonsoir, bisous. Thank you.